Bueno, bienvenidos a todos. Como habíamos quedado, me faltaba el pedacito de Art Nouveau sobre arquitectura y sobre todo sobre decoración interior. Así que se los dejo aquí grabado para que lo puedan visualizar. Es cortito lo que nos falta, así que vamos a ir avanzando. Habíamos hablado de el modernismo como este movimiento típicamente burgués que se da sobre el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y habíamos visto en este video algunas de las obras de uno de los autores más importantes de la época, que es Gaudí, ¿sí? Entre ellos la Sagrada Familia, iglesia que, como les contaba, no cuenta con planos, sino que cuenta con una maqueta para ser terminada. Han pasado muchos arquitectos tratando de terminar esta gran obra con 12 torres que tratan de imitar un mundo totalmente vegetal, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y esta es una de las características propias de el arte modernista, el Art Nouveau precisamente, ¿sí? Esta forma de buscar siempre estas características naturales, estas obras en donde se trata de mostrar cómo la naturaleza conquista los espacios, ¿sí? Y Gaudí es uno de los artistas que más destaca en esto, como vemos en estos interiores, por ejemplo, tratando de imitar árboles que se extienden. Sus obras son con formas muy orgánicas, líneas curvas que dominan todas las producciones y todos los diseños. Fue un artista muy prolífico en las que construyó distintos edificios, y no solo la estructura del edificio, sino toda su decoración externa, pero también muchos de sus muebles y decoración interna. Otra de las áreas importantes dentro del mundo del Art Nouveau o modernismo es el tema de la ilustración. La ilustración va a ser uno de los temas que más se destaquen. Yo les voy a dejar esta presentación en donde van a poder ver un pequeño video, dura 2 minutos, sobre la vida de Bartley, que es uno de los artistas que se encarga de los dibujos de esta época. Habíamos visto que ya el impresionismo y el postimpresionismo sobre todo empieza a trabajar sobre el diseño gráfico, y el Art Nouveau va a ser precisamente el que más se desarrolle en estas áreas que tienen que ver con buscar un arte que a su vez tenga una utilidad. Y justamente el diseño gráfico es una de las disciplinas en donde más notamos la utilidad que tiene el arte y sobre todo el dibujo. Estos dibujos muchas veces eran ilustraciones para distintas publicaciones, y otras veces eran obras en sí mismas. Tienen, en el caso de Bartley, tiene imágenes bastante complejas, pesadas, densas, con un erotismo bastante grotesco, ¿sí? Es inglés, y sus ilustraciones siempre tenían algún tono de exotismo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, basada en las comedias griegas, con ese rostro que ha sido cortado a la medusa, y la sensualidad con esta relación con el hombre. También tomaba algunos elementos de las representaciones japonesas, las estampas japonesas que habían llegado a París en estos años y que habían marcado tanto a los impresionistas como al Art Nouveau. Como vemos en este caso, impresiones más chatas, en donde no hay una profundidad ni una tridimensionalidad, no se buscan los puntos de fuga. También ilustró libros. Fíjense que se retoma este tipo de letra capital al estilo de Edad Media. Y la decoración alrededor del libro. Va a ser un artista que va a estar bastante cercano al surgimiento de la novela gótica en Inglaterra, que va a estar durante esta época. Dijimos ya en su momento, cuando estudiamos el gótico, que la novela gótica es es retomar esas obras, estilos
de finales de la Edad Media, pero desde un lugar bastante oscuro y que está asociado principalmente a la literatura y a una representación de un mundo bastante complejo, ¿sí? Fíjense en estas imágenes cómo se nota esa asociación a esas estampas japonesas totalmente chatas, sin profundidad, en donde vemos solamente la línea como protagonista de todas sus representaciones. En este caso la portada de una revista, ¿sí? En donde representa a las mujeres de a la época de María Antonieta y todos sus trajes, o en este otro caso que representaba a una artista, una actriz en plena representación. Hizo muchas tapas de revistas, como esta de Alibaba, también gráfica de revistas. Isolda, una publicidad para la ópera. Otra revista, la representación de The Savoy. Estas en este momento recuerden que la fotografía todavía no se podía imprimir, así que las ilustraciones son fundamentales en cualquier publicación de este tipo. Trabajó también con diseño de textos y gráficos, como en este caso estos diseños de letras capitales, ¿sí? Y una de las cosas que más destaca del modernismo, del Art Nouveau, y que incluso influye hasta nuestros días, es lo que se llaman las artes menores, que tienen que ver con la decoración. Si bien ya en el barroco habíamos visto fuerte desarrollo de la decoración con los muebles, el tipo de ropa, con los estilos de las telas, en este momento vuelve a ser un protagonista esta forma, ¿sí? Van a ser muy desarrolladas las artes relacionadas con el diseño de obras útiles para la casa, jarrones, lámparas. Se va a utilizar mucho el vidrio y la cerámica, ¿sí? En este caso, una de las cosas que más va a influenciar va a ser precisamente los colores y las ideas psicodélicas que empiezan a aparecer en este momento. Recuerden que estamos en plena guerra del opio en Oriente y muchas de esas consecuencias empiezan a llegar a Europa y a generar este gusto por lo natural, los colores, la fuerza expresiva. Fíjense, por ejemplo, en este caso, vidrio cortado y tallado, un perfumero muy lleno de flores y de adornos y de apliques, o estos dos floreros. Seguramente en alguna casa todavía pueden encontrarse este tipo de cosas, o en las casas de antigüedades aquí en la ciudad, ¿sí? Las lámparas Tiffany, muy famosas a partir de este momento, son estas lámparas que están hechas en vitró, en técnica de vitró, con vidrios de colores, imitando una especie de hongos, y que dan una luz muy particular. Hoy una lámpara Tiffany es realmente muy cara. Estamos hablando de una verdadera, una legítima, desarrollada por Louis Tiffany, de millones de dólares, ¿sí? En el video que les dejo también les voy a dejar este videito cortito, también son 2 minutos, para que conozcan a este gran creador del vidrio que trabajó mucho con los vitró en sus distintas formas, ¿sí? Él se inicia como pintor y también como diseñador de interiores, pero tiene un gusto muy especial por los vidrios y por los colores. Y en ese uso de los vidrios, del color y de manejar las transparencias es que se va a desarrollar como creador de vitrales únicos y de lámparas. Y se va a desarrollar una técnica que se llama Fabrile, que es esta forma de lograr que el vidrio quede en colores muy saturados, muy intensos, que es muy propia del estilo Tiffany, y en donde cada vidrio, por la técnica de producción, es totalmente distinto, así que es imposible reproducirlos. Tienen grandes se empieza a utilizar mucho la física y la química para desarrollar estos materiales. Entonces se vaporizaban con sales minerales a este vidrio y esa oxidación generaba distintos tonos, pero todos iridiscentes. Cuando hablo de iridiscentes digo que brillan, ¿sí? Un rojo brillante, un amarillo brillante, un verde brillante, y mucho más cuando lo ponían en una lámpara o en una ventana y era atravesada por la luz,
¿sí? Estas son ejemplos de lámparas Tiffany. Fíjense el trabajo que tienen de cristales. Cada uno de los pedacitos de color que ven es un vidrio distinto. Este tipo de imágenes en donde vemos insectos o flores es esta influencia propia de la naturaleza que tiene tan presente el Art Nouveau y es muy propio de Tiffany, sobre todo en estos coloridos, ¿sí? Estas son otros tipos de lámparas, una lámpara de pie, una lámpara de escritorio, en donde vemos flores rojas y los tallos verdes. Es muy característica esta combinación de colores de él. También vamos a ver, ya por fuera de Tiffany, la producción en vidrio también, de jarrones y de platos. También hay de cerámica, pero este tipo de producciones se va a dar mucho en Italia, en Murano, cerca de Venecia, y se van a dar también en la zona de Alemania. Vamos a ver colores, esto es a lo que me refería con colores iridiscentes, en este caso no transparentes, pero opacos, con esta fuerza, con ese brillo que tienen los colores. Vamos a ver piezas muy exquisitas, muy llenas de decoración y de adornos, que se utilizaban para decorar estos espacios burgueses llenos de muebles muy trabajados, ¿sí? Fíjense en este otro caso, también una serie de jarrones en colores bien intensos. Y muchas de estas obras tenían estas formas naturales, las reproducían en distintos casos. Por ejemplo, esta copa, que el cáliz forma un tulipán, o estas flores que vemos acá al costado también en copas, ¿sí? Un plato trabajado a mano, hecho también en cerámica en este caso. Acá tenemos vitró, ¿sí? De la misma época. Fíjense el detalle que tienen, además de estar pintado con las técnicas tradicionales del vitró medieval, se trabaja todavía más y se va más allá con los detalles que se tienen, pequeños vidriecitos en cada pedacito, mucho más chicos que los que veíamos en la Edad Media, ¿sí? Fíjense acá cómo caen las glicinas sobre esta ventana, tratando de generar la sensación de que afuera está este paisaje. También vamos a ver la representación de musas modernas. Se alababa mucho la ciencia y la técnica, entonces las musas clásicas pasan a estar representadas en la tecnología, en la técnica, en la ciencia, ¿sí? Y a ver cómo los hombres eran estimulados por esa ciencia que se separa ahora de la religión, ¿sí? Entonces la invención, si bien va a estar referida a Dios, todavía estamos en una época con una iglesia muy fuerte, pero ya está totalmente separada y solamente se la toma como una inspiración divina, pero no se ve mal ya la investigación científica. Fíjense en este otro vitró el detalle que tiene, el trabajo en cristales impresionantes y además el trabajo detallado de madera en los marcos, ¿sí? Otro ejemplo similar, aquí en Córdoba, en el Palacio Dionisi, van a encontrar un ejemplo de vitró de Art Nouveau bellísimo, de casi 2 pisos de alto. Les recomiendo que vayan cuando puedan. Fíjense acá los lirios hechos cada uno de los pedacitos, los pájaros. Ven que las representaciones ya no son santos, ya no son las escenas de la Biblia, sino tratar de traer esas luces de colores que antes habían emocionado tanto dentro de la iglesia al espacio de los burgueses, a las casas de los burgueses. En Capilla hay un vitrón mucho más nuevo, pero que imita este estilo en el Museo de Cómic, por ejemplo, ¿sí? Gallé va a ser uno de los creadores de este tipo de obras. También les dejo otro videito muy cortito sobre sus producciones. Y va a estar trabajado principalmente con cristales pintados. Él trabajaba con motivos florales y mantenía esto que hablábamos de una inspiración muy naturalista en la obra, ¿sí? Se va a expandir tanto el diseño de muebles como del tallado de madera. Fíjense lo que es esto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos los muebles barrocos que estaban muy recargados? Si bien el estilo es totalmente distinto, pero sí toman este elemento de recargar nuevamente los muebles, ¿sí? Fíjense, todos son líneas curvas por todas partes. Cada uno de los pedacitos de flores que ven acá son tallados en madera y aplicados sobre la otra. Trabajo artesanal impresionante.
Fíjense acá estas mariposas que forman los cabeceros y los pies de cama, aplicados incluso con una piedra tallada como cuerpo de la mariposa en la parte de abajo. Y a su vez vemos el velador con forma de hongos. ¿Sí? Así que bien la naturaleza presente todo el tiempo. Las libélulas que forman esta mesa o estas flores que cubren la lámpara. Todo esto es Gallé. Fíjense en estas otras dos lámparas totalmente decoradas. Fíjense que tiene un estilo muy distinto al de Tiffany, ¿sí? Tiffany trabajaba más con el vitró y él en cambio pinta con distintos colores y distintas técnicas los vidrios opacos y esmeridados, ¿sí? Vemos acá más flores en esta especie de forma de hongos. Las líneas rectas no existen. Acá vemos un detalle de ese velador que veíamos hace un rato. Un florero, un par de floreros también con mucho detalle, mucha pintura, mucho aplique. El vidrio pintado es muy utilizado, muy bello los trabajos que se hacen, sumamente delicados. Recuerden que todo este trabajo es trabajo artesanal, se hace a partir de vidrio soplado y en otros casos de vidrio tallado, sobre el cual posteriormente se pinta, ¿sí? Así que un trabajo impresionante. Fíjense acá cómo trata de procurar parecer las ramas directamente de la planta, ¿sí? Y no un jarrón. Lo mismo en este otro que parece casi una flor surgiendo de ahí, ¿sí? Jarrones había de todas las medidas, formas, colores que se les puedan ocurrir. En todas las casas había jarrones y floreros. Todos ellos sumamente trabajados, eran obras de arte en sí mismas, ¿sí? Fíjense, este tiene la firma de Gallé acá abajo. Son todas piezas de él, piezas que hoy por hoy son muy caras. Fue un artista muy reconocido del Art Nouveau, y casi todos los burgueses mataban por tener una obra de él en sus casas, ¿sí? Esto es un tintero también que se ve allí la firma de Gallé. Pequeños floreros más chicos, ¿sí? Muchas piezas de muchas formas, muchas variaciones, pero siempre manteniendo el vidrio translúcido pintado, ¿sí? Más formas orgánicas, flores, incluso con una forma de flor, formas irregulares. Todo esto es característico de la época, ¿sí? En las casas había mucho colorido, ¿sí? Adentro de una habitación podía haber muchísimos colores distintos en los distintos muebles y decoración. También las telas de las cortinas muy recargadas y llenas de aplicaciones naturales. Así que, como ven, esto tiene mucha influencia en nuestra realidad. En muchas casas actuales, aún en capilla, podemos ver reminiscencias al Art Nouveau. La casona del cómic es uno de los ejemplos. Las vitró de la casona de la Condesa. Un par de casas que hay al ingreso de las Gemelas, en donde también vemos estas construcciones. Aquí en Córdoba, todo lo que son los palacetes que están alrededor de Plaza España, durante el Irigoyen, son producciones netamente de Art Nouveau. Entonces van a ver mucho de esta decoración en cada uno de esos museos, hoy museos o casonas, y donde se alaba la técnica. El Art Nouveau era un arte bastante evasor de la realidad y en donde se creía que el mundo era totalmente perfecto y todavía se podía perfeccionar más. Es un arte muy propio de los burgueses, que va a caracterizar a los burgueses y que va a encontrar su final junto con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando esa guerra que parecía que iba a ser muy cortita, de repente dure muchísimo y sea una de las más trágicas que ha visto la historia de la humanidad, al menos hasta ese momento. Así que, bueno, llegamos hasta acá. Les dejo el material y los enlaces para que puedan seguir viéndolo. Y cualquier duda o consulta me pueden ir preguntando cuando nos vemos el lunes. Un saludo a todos, nos vemos, gracias.